Yo le invito a que abra su Biblia. Abra su Biblia al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 49. Presta atención a lo que Dios va a hablarnos. Hoy Dios nos va a hablar de la frustración, iglesia. Y nos va a hablar a través del ejemplo de un profeta exitoso, de un profeta grande, de un profeta que ha servido mucho a Dios, quizás más que nosotros, pero también fue un profeta que también pasó por momentos de frustración. Y está en el libro de Isaías, capítulo 49. Libro de Isaías 49, oiga, verso 4. ¿Cómo manejas tu frustración hoy? Todos tenemos fracasos, todos cometemos errores, todos tenemos frustraciones desde la niñez, desde la juventud, desde la adultez. En cualquier área y en cualquier momento pasamos por frustración en un negocio, en un trabajo, en la familia, en los hijos, en tu vida, yo no sé. Pero ¿cómo lidias con eso? Vamos a leer Isaías 49, 4. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pero yo dije, por demás, he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios es palabra de Dios para nuestra vida. Puede tomar su asiento. Y según la Reina Valera, aquí en esta palabra nos habla de Isaías, un hombre de Dios, uno de los profetas mayores. Era un hombre exitoso, era un hombre admirable de cómo servía al Señor, de cómo predicaba, de cómo era obediente a la voz de Dios, pero él tuvo un momento de frustración. Y la nueva versión NTV, lo que dice la palabra, para que usted me entienda mejor a lo que dijo Isaías, es: yo respondí, pero mi labor parece inútil. He gastado mis fuerzas en vano, sin ningún propósito. Pero no obstante, lo dejo todo en manos de Dios y confiaré en que Dios me recompensará. Eso dice la palabra en el libro de Isaías. Y mire qué admiración es ver este libro, ver este profeta, cómo a pesar de la frustración, a tal punto, yo quiero que te examines en esta mañana. Yo lo he hecho en mi vida. Una cosa es que tu labor parezca inútil y otra cosa es que tu labor sea inútil. En el proceso de nuestra vida, en el proceso de los cambios, en el proceso de nuestro crecimiento, vamos a pasar por momentos de dificultades y aflicciones, como decía la palabra aquí su sierva, pero eso no significa que tu trabajo sea en vano. Yo no sé si usted se lo ha planteado alguna vez. No sé si usted se preguntó en algún momento, en un alto de su vida: ay, al final lo que hice fue en vano. Yo me lo planteé muchas veces cuando fui a la provincia de San Luis. Siempre nos gusta a nosotros examinar luego de cada viaje al regresar el trabajo, el labor, lo que hemos hecho para el Señor en aquel lugar. Y muchas veces me he planteado lo mismo que Isaías. Lo que hice fue en vano. A veces me he planteado muchos viajes, gasté dinero y tiempo, dejé familia en vano, porque al final no pude servir como debía, no pude hacer cosas como quería, y quizás parece para nuestra visión y nuestro pensamiento que el trabajo, los kilómetros que hicimos, el dinero que hemos gastado, las cosas que hemos dejado, muchas veces me lo planteé, fue en vano, como dijo Isaías. Pero Dios siempre nos habló, como decía aquí también, que nada de lo que nosotros hacemos para Dios es en vano. Por eso siempre, y no era algo largo, fue un momento donde uno cree que el trabajo es inútil y el trabajo es en vano. Pero es ahí donde Dios nos habla, no es en vano. Mire, todo depende de Dios. No es que uno cuando realiza un viaje no lo hace porque sí. De hecho, yo he planeado un viaje este año, pero Dios no me permitió viajar y no me puedo enojar con Dios, porque nada de lo que Dios hace con nosotros es en vano, ni nada de lo que nosotros hacemos para Dios es en vano.
¿Qué quiero decir? El congregar no es en vano. El orar, aunque vea todo patas para arriba, no es en vano. Va a parecer en vano quizás los cambios que hagas para agradar a Dios. Va a parecer en vano, inútil, el hecho que quieras caminar en santidad, que nadie lo ve. Pero nada de lo que tú hagas en tu esfuerzo, en la intimidad con Dios, es en vano. Quizás tú lo dijiste, todo lo que hizo es en vano. A mí me pasó muchas veces, muchos años en Santa Cena, era mi tortura. Porque era el día, hermano, era puntual. Llegaba a Santa Cena, mi esposo se endemoniaba porque cada vez que venía a la Santa Cena, mi esposo me esperaba para pelearme. Era automático. Y por muchos años pasé santas cenas, que muchas de ellas perdí mi bendición, lo voy a admitir, pero era automático. Mi esposo, cada Santa Cena, no, yo amo la Santa Cena, pero hermanos, era automático. Mi esposo me peleaba para pelear. Me esperaba, peleaba. Y ahí en momentos muchas veces dije, fue en vano la Santa Cena en mí, porque lo perdí. ¿Cuántas veces tú has dicho, fue en vano al final la Santa Cena porque me descuidé y pasó algo, perdí mi bendición cuando peleé con alguien? Resulta que te peleaste con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu marido, con tu mujer, y llegaste a tu casa y quizás has creído, has perdido la bendición. Pero la bendición es como la salvación, tú tienes que cuidarla. ¿Cómo cuido la bendición? Cuando tú sales de la iglesia y ves que el diablo te está esperando para pelearte, tú tienes que aprender, como dijo Salomón en el libro de Cantar, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, ¿qué dice Eclesiastés 3? Que todo tiene su tiempo y que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Cuando el diablo te espera para bombardearte, como lo hizo el sábado en Santa Cena en este lugar, que vino una mujer como víctima, pero era el diablo mismo, que vino para querer distraer al pueblo, para querer abocar a la iglesia, pero no lo logró, porque está Dios con nosotros. Tú tienes que aprender a discernir lo bueno y lo malo y aprender a callar cuando se debe, para no perder la bendición. Entonces, ¿qué quiero enseñarte a través de esta palabra? ¿Usted recuerda lo que dijo una vez David en el libro de Salmos? Que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro. ¿Usted sabe qué árbol es el bambú chino? El bambú chino es un árbol que tarda, imagínese, usted planta un bambú chino y tarda 5 años para, primero que hace, es como el cedro, empieza a echar raíces. Echa raíces y pasa 1 año, pasan 2 años, usted no ve, no crece nada, está invisible, no hay ninguna ramita, ninguna hojita, pero usted no ve nada por fuera, pero por dentro está echando raíces. Tarda 5 años, en el 5.º año, después pasan 6 semanas para crecer 20 metros de altura. ¿Qué quiero? Es como el cedro. El cedro, una vez que echa raíz, encuentra la fuente de agua, va para arriba. Y lo mismo es el bambú. El bambú chino es así, tarda 5 años, echa raíz en 5 años y luego tarda 6 semanas en ir arriba en altura. Y lo mismo Dios me hablaba en esto. Quizás nadie ve el esfuerzo que tú estás haciendo, pero quizás en tu proceso, que nadie ve, que nadie quiere, porque ¿quién quiere estar en proceso? ¿Quién quiere ver a sus hijos peleados, ver que no quieren venir a la iglesia, ver a tu esposo que te hace la guerra? ¿Quién quiere esa aflicción en la vida? Nadie. Pero el proceso es la formación que Dios nos da para echar raíces. Nadie ve, tú ves un problema, pero en lo interno, en lo espiritual, tú estás echando raíces, porque cada proceso te capacita en carácter, te capacita en paciencia, te capacita en sabiduría, tú estás echando raíces. Y una vez que tú te conectas a Dios, obedeces a Dios, se dispara la bendición en tu vida como el cedro. Así de la nada Dios comienza a hacer crecer al pueblo, empieza a hacer crecer tu vida. Entonces, como bien decía aquí, a veces es necesario pasar por esas luchas y por esas pruebas. Yo medito en esta palabra, quizás nadie ve tu esfuerzo, nadie ve lo que tú haces detrás de la iglesia en tu habitación, pero quiero decirte que no es en vano. Hay muchos que han dejado de orar. ¿Por qué dejaste de orar? No es en vano que ores. Tú, el hecho que tú quieras algo ya no significa que Dios no responda. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y hay que aprender a aceptar el no de Dios y hay que aprender a aceptar el sí de Dios, porque Dios no te va a decir que sí a todo, porque si Dios no dice sí a todo, vamos a crecer como niños caprichosos. Y como el niño caprichoso, el niño que está acostumbrado a recibir todo, que con un llanto ya uno le da todo lo que quiere y se malacostumbra. Como está tan acostumbrado a recibir todo lo que quiere con un llanto,
cuando luego esa persona, cuando le falte, al niño le falte algo en su vida, se va a frustrar y se va a sentir mal. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso me dijo en esta palabra, si venimos a Dios solamente con Dios, podemos nosotros crecer. Isaías decía, ¿para qué hice esto? Esto fue en vano. Isaías alababa a Dios y servía a Dios, pero sin embargo, en su vida dijo, es en vano, fue en vano, pero en medio de su frustración, dice la palabra, en lo que hemos leído, no obstante, dejó todo en manos de Dios. Eso es lo que hizo Isaías. Yo te quiero decir algo a ti directamente. Tú no eres Dios. Sácate eso de la cabeza. Tú no eres Dios. Deja de querer tener el control de todas las cosas en tu vida. Por eso estás estresado, por eso estás estresada, por eso estás triste, por eso estás angustiada, porque tú te crees Dios y crees que tú lo vas a resolver. Pero Isaías creía que él sabía, yo no soy Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar todo mi problema en manos de Dios y voy a creer que Dios me va a recompensar. Y Dios te dice esto, deja de creerte Dios, yo soy Dios, déjame todo en mis manos. Hay cosas, hermanos, que debemos hacer, pero hay cosas que hay que dejar en manos de Dios. Porque hasta donde el hombre no puede llegar, el Dios llega. Porque hasta donde quizás tú puedes resolver cosas, pero hay momentos que Dios no te permite llegar a ciertos lugares porque dice, eso es mi parte. Ahora me encargo yo. Por eso, hermano, no nos creamos Dios y permitamos que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios trabaje en la familia. Y ahora quiero hablar de algo de verdad, algo para todos nosotros. Que muchas veces estamos en frustración. La frustración no es pecado, pero si no gestionamos esa frustración, nos va a llevar a la ira, nos va a llevar a la amargura y nos va a llevar a la tristeza. Cuando la frustración no se gestiona, se produce, y ahí va el problema, una herida en el alma. Y si tu alma está enferma, toda tu vida va a estar enferma. Si usted no sana su frustración, no lo gestiona su frustración con Dios, usted va a tener un alma herida. Y un alma herida va a ser un alma enferma. Y un alma enferma va a ser un alma que va a afectar a todo a tu alrededor. Porque a veces creemos que es nuestro problema. ¿Cuántos no han escuchado alguna vez decirlo cuando a sus hijos? Cuando les hablan, tenés que cambiar. O muchas veces nos hablan a nosotros mismos, es para tu bien. Los padres cuando hablan a sus hijos, tenés que cambiar, tenés que hacer las cosas bien. Y uno lo hace porque es para su bien. Y la frase famosa del mundo, es mi problema, es mi amargura, yo soy así, pero no. ¿Sabe que hablaba la palabra en el día de ayer una gran verdad? Y yo le hago una pregunta, ¿qué es amar al prójimo? Amar al prójimo no es andar a los abrazos, a los besos, con la persona, con el prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué es tener empatía con el prójimo? La empatía es pensar en el otro. Ahora, la persona que dice yo soy así y me tienen que aceptar mi familia así es una persona que no tiene empatía y es una persona que no ama al prójimo. ¿Sabe por qué? Porque si tú tienes una familia, tú no estás solo, tú no estás sola. Tú tienes que saber, si tú eres amargado, vas a amargar a tu familia. Que si tú eres una persona enojón, vas a producir enojo en tu familia. Tú no estás solo. Entonces, si yo en eso no soy cuidadosa o cuidadoso, no estoy amando al prójimo. Amar al prójimo es cuidarlo en todas las áreas. Mirar mis emociones que no afecten a mis hijos, que no afecten a mi familia, que no afecten a mis nietos, a los que están alrededor, a los que yo amo. Entonces, y yo me pregunto, yo sé que aquí hay muchos, ¿cuántos padres, por cuántos años ha vivido con un padre amargado o una madre amargada, o se ha encontrado con un esposo amargado? Debe ser difícil vivir por años. Ay, cuidado, cállate, porque hay que cuidar las palabras para que no se enoje, hay que ser cuidadoso en lo que hacemos. Es horrible vivir con una persona amargada, con ira, con enojo, es horrible. Entonces, esa persona no tiene empatía, no ama al prójimo. Una persona que ama a la familia y que ama al prójimo es una persona que día a día va a lidiar y luchar con sus emociones, intentando con Dios cambiar. Porque, hermanos, algo que Dios me hablaba en esta palabra es que si no sanamos el alma, vamos a enfermarnos y vamos a enfermar a toda nuestra familia. Vamos a contagiar a nuestros hijos. Y una persona que no sana su alma con Dios de la frustración un día, y oiga bien,
porque esto yo lo escuché de muchas personas. Una vez una persona dijo, a mí mi esposa nunca me va a dejar. Y esa persona hace lo que quiere. Total, vuelvo, me perdona, hago lo que quiero. Nunca me va a dejar. Pero tarde o temprano esa persona se va a encontrar sola. ¿Por qué? Porque si no sana su alma con Dios, algún día, un día se verá sin esa esposa que ama. Un día se verá sin ese esposo que ama. Un día se verá con hijos alejados. Un día se verá con padres alejados. Porque la persona que no sana su alma se verá sola algún día. Y ese día llega, iglesia, lamentablemente. Por eso yo hablaba en esta palabra, por causa del orgullo y de no buscar a Dios y de no decidir cambiar, nos encontramos con el alma enferma. Tú vienes a alabar a Dios, pero tienes el alma enferma quizás. Tú vienes a predicar y a servir, pero quizás tu alma está enferma. Por eso es tan importante el perdonar, como decía la palabra ayer. Es tan importante buscar a Dios y dejar que Él sane nuestra vida, que sane nuestros corazones, que sane nuestra alma. Porque no solo los frustrados viven solos. ¿Saben que muchas veces hay personas, y lo he visto en el mundo, gente, padres frustrados que le pasan la frustración de sus vidas a sus hijos y luego tienen hijos inseguros, amargados, tristes, y no es lo que a Dios le agrada. Tú tienes que vivir tu vida con Dios y tienes que buscar de Dios para que tus hijos, porque tus hijos no tienen que llevar la carga que tú llevas. Tus hijos no tienen que llevar tus frustraciones porque no pudiste jugar al fútbol. Entonces vas a obligar a tus hijos a jugar al fútbol que quizás no quiere ser abogado, quiere ser médico, no quiere ser futbolista. Quizás tu hija quiere ser médico, quizás tu hija y tú quieres obligar y que cargar con tu frustración porque tú no pudiste estudiar, quizás medicina, entonces no, tu hija lo va a hacer. Quizás tú quisiste ser abogada, no pude porque mis padres no me pudieron pagar o no me pudieron dar los medios, entonces mi hija va a ser abogada porque yo no pude ser abogada. ¿Sabes cómo se llama eso? Frustración. Y tú le cargas tu frustración a tus hijos. Y luego son hijos con títulos, pero frustrados, tristes, trabajando sin amor y sin vocación, porque no es lo que ellos querían, es lo que tú quisiste. Por eso meditaba en esta palabra. El fracaso de nuestra vida, quizás hoy tienes un fracaso, quizás porque no puedes conseguir que vengan a la iglesia tu familia, porque ves que tus hijos están mal perdidos, porque el trabajo no funciona, pero no es el final de nuestra vida. Hay que aprender de las oportunidades que nos da el fracaso, porque nosotros aprendemos. Mire, yo les quiero preguntar, Pedro era un discípulo que dio la vida por Dios. Imagínense cuando vinieron a arrestar a Jesús, él sacó su espada y dice que empezó a pelear con los soldados. Era un discípulo que día a día quería mejorar para ser el mejor discípulo para Jesús, para su maestro. Pero un día vino el fracaso cuando le negó 3 veces. ¿Cómo lidió Pedro a diferencia de Isaías su frustración? Isaías decidió creer en Dios y dijo, bueno, pareciera que todo lo que hago es en vano, pero voy a confiar en Dios y voy a dejar todo en manos de Dios. Y sé que Él va a recompensar. Ahora, ¿qué hizo Pedro cuando negó 3 veces a Jesús? Vino la frustración a pesar de que él quiso ser el mejor discípulo, que lo hizo bien. Pero cuando vino la frustración no pudo lidiar con eso. ¿Y qué hizo Pedro? Renunció a su llamado de ser discípulo y volvió a ser pescador. Del lugar donde Dios lo sacó, donde fue Jesús a buscarlo, él volvió. Pero cuando Jesús muere, al tercer día resucita. ¿Y a quién fue a buscar en primer lugar? A Pedro. Eso es lo que hace Dios. Fue a buscar a Pedro. Ahí donde estaba pescando, en el mismo lugar donde lo fue a buscar para ser discípulo, volvió a buscar, porque ese es el Dios a quien predicamos. Es un Dios de restauración. Él podía haber dicho, bueno, él renunció a su llamado y bueno, ya está, ahora se perdió la oportunidad. Miren qué gran amor es de nuestro Dios, que fue a buscarlo. Ahí a donde estaba pescando nuevamente, fue a buscarlo. Y eso hace Dios con nosotros. Es el mismo Dios que restauró a Pedro por segunda vez. Es el mismo Dios que va a restaurar tu vida. Así caiga 70 veces 7, como decía la palabra en el día de ayer.
Así tú caigas 70 veces 7, así Dios te va a levantar nuevamente y te va a restaurar y te va a volver a dar esa bendición de la que tenías antes. Por eso yo meditaba en esta palabra. Tengamos cuidado con la frustración. Una persona frustrada es una persona que vive con ira y que vive enojado. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está acostumbrado a que todas las cosas le salgan mal, que quiere que a la otra persona le salga mal. Como decía la palabra también en el día de ayer. Y entonces empiezan a lastimar a los seres queridos, a los suyos, y luego se convierten en personas que empiezan a maltratar a sus esposas, a sus esposos, padres que maltratan a sus hijos. Y algo que aprendimos en esta palabra, en la frustración, que así te pidan perdón 1000 veces, tú puedes perdonar a la persona, pero hay palabras que todavía siguen por años en la vida de la persona. Quizás esa persona te lastimó y tú decides darle una oportunidad, que está perfecto, pero hay algo que todavía te toca y te trabaja, y es la última palabra que te sembró antes de quizás irse. Por eso yo medito en este versículo. Hay que aprender a lidiar, porque hoy hablaba con el pastor una gran realidad. ¿Qué hace la ira? La ira, a la acumulación. Uno va acumulando, es como un estallido. Cuando usted pone agua a hervir en una olla, va a haber un momento donde empieza a hervir, pero empieza a querer saltar el agua de la olla. ¿Y qué pasa con esa olla que está prendida a fuego, que empieza a hervir? Va a haber un momento que si usted no destapa la tapa de la olla, se va a volcar todo el agua y se va a quemar todo. Y lo mismo pasa con la ira. La ira uno va acumulando, bueno, muy tranquilo, me dijo esto, bueno, vamos acumulando, y uno no tiene a Dios, porque hermano, dice la palabra en el libro de San Mateo, que debemos venir a Él cuando andemos cargados, atribulados, afligidos, y Él nos hará descansar. Por eso muchas veces somos como ese agua que está hirviendo en una olla que después explota. Y lo mismo nos pasa cuando no venimos y no aprendemos a descansar en Dios, explotamos y luego corregimos mal a nuestros hijos y luego hablamos mal de nuestra familia y luego tomamos malas decisiones porque lo hacemos en una situación de explotación, en una situación de impulsividad. Como ya acumulé, exploté y luego resulta que lo molía para mi hijo porque estaba así de explotada. ¿A cuánto le ha pasado? Que explotan y no saben qué hacer y se encuentran desesperados. Por eso me dijo en esta palabra, una persona que camina con ira y con enojo es una persona frustrada. Y no obstante a la amargura, y no obstante a la tristeza, la frustración genera resignación. Y acá voy a poner un alto, porque si tú quieres que todo te vaya bien, tú tienes que aprender esto. La frustración genera resignación. ¿Qué quiere decir? Dejar proyectos a medias. ¿Cómo puede ser que tú comienzas algo y no lo terminas? Eso es frustración. No terminar algo que comencé es una frustración. Porque eso es lo que genera frustración, resignación. Resulta que es más fácil abandonar todo. Es más fácil dejar todo a medias. Pero lo de Dios es orden. Y a Dios le agrada, como dice la palabra, es mejor el final del negocio que el comienzo. ¿Por qué? Porque comenzamos todos. Pero ¿quién termina ese negocio? De todos los que se anotan en las universidades, ¿quién termina con el título en la mano? Es mejor el final que el comienzo. Por eso medito en esta palabra, que tú tienes que aprender esto para que nos vaya bien en lo espiritual. Tú no puedes dejar a medias el trabajo que Dios te da a ti, porque si tú eres una sierva de Dios y eres un siervo de Dios, tú tienes que saber que lo de Dios es orden y lo de Dios se toma con responsabilidad. No es cuando yo quiero, no es cuando me dé la gana, no es cuando tenga tiempo. Si Dios te respondiera a ti cuando le dé la gana, iglesia, pero Dios no es como nosotros, lo dice el libro de Isaías, que Dios no actúa como nosotros. Su pensamiento, gracias a Dios, no es como nosotros. Pero hay que aprender que lo de Dios se toma con responsabilidad. Eso se toma con responsabilidad. El instrumento se toma con responsabilidad. La coordinación se toma con responsabilidad. El venir al culto en horario se toma con responsabilidad. El venir a la iglesia se toma con responsabilidad. El venir a limpiarla
iglesia se toma con responsabilidad. Y todo trabajo aquí en la iglesia se debe tomar con compromiso y con responsabilidad. Y cuando tú tomas compromiso y responsabilidad y haces lo que Dios te agrada, Él te va a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te va a bendecir. Ese es el secreto para que te vaya bien. Y voy a culminar este mensaje con el libro de Salmos, capítulo 35, verso 7. Porque tú estás como Isaías. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir viniendo a la iglesia? ¿Para qué me gasto hablando con mis hijos y nada pasa? Me gasto hablando con mi esposo y nada pasa. Me gasto orando una y otra vez a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana y nada pasa. Hoy Dios te quiere dar esta palabra para que a partir de hoy empieces a dormir bien. Salmo 37, verso 5, esta palabra es para ti, directamente para ti. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la palabra que Dios te siembra en tu corazón y es la palabra que Dios te da para que hoy duermas tranquila y hoy duermas tranquilo. Tú no eres Dios, yo soy Dios. Encomienda tu camino y Él hará. Todo lo que tú tienes que te estresa, todo lo que te preocupa, tu economía, tu trabajo, tu proyecto, tu familia, tus hijos, encomiéndalo a Dios. Y Dios va a hacer algo en tu vida. Confía, Dios nos hablaba, lo mismo que decía Isaías, lo decía el salmista David, mira qué maravilloso. Isaías dice, pareciera que todo es en vano, pareciera. Es como que el diablo me quiere sembrar algo en la mente, como que me quiere decir que venir a la iglesia es en vano, que servir es en vano, pero eso es un parece, pero no lo es, como dice el coro, es un parece, pero no lo es, no es verdad. Lo real es que si tú encomiendas a Dios tu camino, tu proyecto, tus hijos, Dios te dice, entrégame tus hijos, entrégame tu familia, entrégame tu trabajo, encomiéndame a mí tus proyectos y yo voy a hacer algo en tu vida. Confía en mí. Hoy, hermano, yo le voy a dar un consejo, tómese un tecito a la noche, un cafecito, un café no porque no va a dormir. Tómese un tecito y confía en Dios. Luego buen tecito más tranquilo. Es el mejor consejo que le puedo dar. No estás tranquila, porque la palabra hoy Dios lo decía. Encomienda a Jehová. ¿Qué pasa que no encomiendas a Dios todavía tus proyectos? Hoy Dios te dice, tú quieres estar tranquilo, bueno, deja todo en mis manos. Lo vuelvo a repetir. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Póngase de pie. Aleluya. Hoy yo me voy a tomar un tecito, aunque haga calor. Voy a orar a Dios y Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo mi proyecto, me voy a dormir en paz. Como hizo David en el libro de Salmos 4. En paz me acostaré, asimismo dormiré, voy a confiar y sé que Dios cuidará de mí. Dios va a cuidar. No te preocupes, tú piensas que se van a perder, tú piensas que tu esposo no va a cambiar más, pero Dios dice, confía. Ese es uno de los procesos de los cuales también Dios nos manda. ¿Qué hacemos en medio de la prueba? Nos desesperamos, nos afligimos, y esa es la prueba que Dios nos da. Que en medio de la tormenta tú tienes que tener paz. Esa es una de las pruebas. Y en medio de las tormentas y las aflicciones tú tienes que estar tranquila y tranquilo, dormido. Dios te va a retar. Te reta no de exhortación, te hace un reto. Y te dice, no estoy tranquilo. Y encomienda todo a mis manos. Déjamelo a mí. Hoy Dios te dice, déjamelo a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor amado. En esta hora, así como decía, Señor, el profeta Isaías, pareciera que todo está perdido. Pareciera que las cosas no van a mejorar. Pareciera, Señor, que las cosas no van a funcionar. Eso solo parece. Porque